martes pasado en el estado de Puebla se dictó ya un fallo que declara culpable del asesinato de Cecilia Monzón a Javier López Zavala. Javier López Zavala, un político, un hombre muy poderoso en el estado de Puebla. Él fue parte, colaborador de Mario Marín, ¿se acuerda usted? Del Gober Precioso, este hombre que también tiene un historial terrible, que lo llevó incluso a la cárcel por el caso de la periodista Lidia Cacho, acusada, secuestrada, tras denunciar redes de explotación infantil. Bueno, pues Cecilia Monzón fue asesinada en mayo del 2022, allá en el estado de Puebla. Esto ocurrió en medio de una disputa con quien fuera su pareja, con Javier López Zavala, quien además fue candidato del PRI al gobierno poblano. Había una disputa legal, una disputa en torno a cuestiones que tenían que ver con la violencia al interior de la familia, ¿no? Con la violencia doméstica. Había una disputa por la manutención de su hijo. Y bueno, finalmente ocurrió este crimen, un crimen que pues fue investigado, pero a lo largo de estos 3 años, porque estamos hablando de 3 años y medio desde que fue cometido, hubo muchas trabas, hubo muchos problemas, gran cantidad de movilizaciones, de activismo, se lograron reformas incluso a la ley, pero la justicia siempre se enfrentó con la influencia, con el poder político. Finalmente se ha declarado culpable tanto a Javier López Zavala como a 2 personas que perpetraron el feminicidio de Cecilia Monzón. Para hablar del tema está en la línea Elena Monzón, hermana de Cecilia, abogada, quien ha llevado este caso y le ha dado seguimiento muy puntual a lo largo de estos años. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirme. Gracias a ti por tomarnos la llamada. 3 años después, ¿hasta dónde se puede decir, Elena, que se hace justicia o que se ha hecho justicia? Bueno, estamos aún a aquello de esperando las penas, que se imponga la pena de prisión. Estamos ya en ese supuesto en el que sabemos que hay una declaración de culpabilidad, es decir, tenemos ya en vistas esas condenas que vendrán seguro porque la pena es de prisión, pero aún pendientes y enfocados en que esto realmente se materialice, ¿no? Digamos, teóricamente tenemos justicia, ahora que se materialice y que efectivamente esto luego dure las penas de prisión lo que corresponde, ¿no? Hablamos de una prisión de entre 40 y 60 años, nosotros pedimos la máxima. 60 años de prisión sería lo que ustedes piden y que será dictado en las próximas semanas. ¿Cómo ha sido este proceso, Elena, que inicia evidentemente con una disputa familiar y que se genera como una serie de abusos que, bueno, van desde el crimen contra tu hermana y que luego se maneja también o se da una serie de conflictos de interés, de abusos, de utilización de las instancias legales para evitar llegar a este punto? ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, si me permites una precisión, hablamos de violencia machista, ¿vale? Violencia machista, correcto. Violencia machista, la palabra es la violencia machista y además hay que condenarla. Es verdad que el tipo delictivo aquí es violencia familiar y no malos tratos como es en España, pero es violencia machista. Y eso es lo que mi hermana denunció en 2021, además de un tema de alimentos que también has destacado, que eso va por la vía civil. Es decir, teníamos 2 procedimientos, uno penal y uno civil. Ahora bien, esto, lógicamente, mi hermana había avanzado, el tribunal de hecho en el fallo nos lo explica muy bien, la violencia machista, eso es un tribunal con perspectiva de género y nos explica muy bien, oye, la violencia machista es esto, desde luego, cuando una mujer, en este caso mi hermana, una litigante experimentada, iba accediendo cada vez más cerca a la justicia, pues el nivel de violencia o la escalada de violencia pues fue brutal, ¿no? Porque mi hermana justo en 2022, ya cuando se le cometió esto terrible y otros hechos, ya había conseguido que se declarara una pensión alimenticia, ya estaba además embargando un bien, porque este señor además ocultación de patrimonio total. Entonces lo que estaba haciendo mi hermana era ir avanzando pues conforme al procedimiento, con muchísimas trabas, porque además pues se dilataba todo. Mi hermana en el penúltimo día de su vida va a fiscalía y pregunta por su carpeta de violencia familiar, no le dicen exactamente dónde está. Mi hermana estaba intentando empujar, aportar pruebas, hacer todo, pero bueno, luego estaba este señor encubierto y totalmente protegido. Esto es así. Sí. Este tema de las trabas, tu hermana era pareja de este sujeto, que era un tipo muy poderoso. ¿Qué tan complejo es
ingresar, qué tan complejo es abrir esa coraza que finalmente se colocan las personas que acceden a esos niveles de poder. Además, dentro de un equipo encabezado por un criminal, ¿no? Él fue colaborador de Mario Marín. Bueno, lo ha hecho muy bien. O sea, un criminal, efectivamente. Alguna participación tendrá ahí, pero bueno, no es lo que nos compete en este momento, y dificultades todas las que te puedas imaginar, ¿no? Porque aquí, además, ha habido, sobre todo en los últimos meses en el Estado de Puebla, una serie de personas que se han dedicado a revictimizar a mi familia de una forma muy intensa, y que no solamente ha sido, digamos, todas las trabas procesales, porque aquí se ha hecho abuso de todo tipo de violaciones, tanto meter en paros infundados con suspensiones, no venir a audiencias, inventarse cambios de abogados, ¿no?, en el último minuto, es decir, todas las estratagemas que normalmente se utilizan para que la gente pues nos desgastemos y no lleguemos hasta el final, ¿no? Y además de que obviamente pues ha habido todo tipo de intentos de que haya contactos que les ayuden, ¿no? Pues esto es una realidad, pero lo que ha costado no te lo puedes imaginar. Evidentemente aquí también es verdad que hay que destacar, ¿no?, o mencionar que pues sí que ha salido al final al paso gente pues muy seria y posicionándose para que haya justicia aquí, ¿no?, exigiendo que eso ocurra. Y lo digo porque hemos estado acompañados de nuestra representación diplomática española desde el primer minuto. Eso también ha sido muy importante, de sentirnos acompañados, arropados desde ahí, y luego posteriormente hay que destacarlo y decirlo, las autoridades mexicanas pues sí se han hecho responsables, ¿no? Al final del día eso es clave aquí, no hay que dejar de decirlo. Es verdad que en muchos otros casos demasiados y muy mal por ello, pero en este caso pues es lo contrario, ¿no? Sí que ha habido una asunción de responsabilidad del Estado, y por lo tanto pues se ha conseguido avanzar. Ahora, aquí ha costado, insisto, no te lo puedes imaginar, y hemos estado rodeados de activistas, de mujeres que han luchado estos casos también, pues, equipo legal que obviamente no tengo palabras para agradecer todo lo que se han esforzado, también intentos de intimidación para ellos, ¿no? O sea, ha costado muchísimo. A ver, ese último punto es muy importante. ¿Cómo ha sido vivir este proceso, tanto para el equipo legal como para la familia? Porque el acoso no cesa, ¿no? El acoso no cesa cuando empieza un pleito por la vía jurídica, sino todo lo contrario. Sí. A ver, bueno, obviamente, conforme se va alargando, mantener la moral del equipo, y sobre todo en este complejo escenario en el que estamos manejando, se dificulta, ¿no? Pero al final, insisto, es aquello de haber encontrado, a través del trabajo de mi hermana, yo creo que no puedo dejar de mencionarlo, el trabajo de mi hermana estaba hecho. Mi hermana había llegado con su denuncia, la de violencia familiar especialmente, la había acreditado, había hecho todo documentado. Entonces, ha servido muchísimo para no solo tener la convicción de lo que estamos haciendo, no solamente tener la convicción en cuanto a que tenemos posibilidad legal de hacerlo, sino también este hecho de que ella, yo creo que el último día de su vida, mi hermana puso esto de cuando encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Yo creo que ha sido inspirador para todos, porque es lo que teníamos, ¿no? Hechos e inspiración de que la justicia tiene que poder existir en este país, ¿no? Y nos hemos rodeado de gente que ha luchado, los abogados, de que contra todo lo viento y marea, pues han estado a nuestro lado. E insisto, pues sí, es más bien aquello de la vehemencia de creer que la justicia tiene que existir para las mujeres en este país. ¿Hubo algún momento en el que sintieses que ya no había forma de hacer justicia, en el que hubieras pensado que la cosa no avanzaría? Pues claro, no somos humanos, esto es una realidad. Yo tengo una vida, yo soy abogada en España, mi vida no es para... Mi hermana era la activista, ¿me entiendes? Claro. Mi hermana era la activista, no era un tema que yo hubiera experimentado en mi vida. Obviamente mi hermana siempre me comentaba y me explicaba, y eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Entender un poco las estratagemas, las lógicas y lo que hay aquí. Entonces, sí que desde el punto de vista humano, obviamente, he tenido momentos en los que he tenido conversaciones con mi familia al respecto de, oye, pues también tengo una vida, ¿no? Pero al final, insisto, también hay una responsabilidad social que es no abandonar a mi hermana, ¿no? Creo que sería no honrar su memoria, y eso no estaba dispuesta a hacerlo. Mi hermana creía que debía haber justicia en este país, ya lo digo, abogada de las mujeres, y es la mejor forma que tengo de servir a su memoria y a ella y a las mujeres de este país. ¿Qué deja este proceso en tema de la organización social, en tema del activismo? Se logró incluso hasta cambiar las leyes, ¿no? Y eso es importante.
Pues sí, el activismo, insisto, mi hermana era activista y muy conocida también por otras activistas que la verdad es que han estado más que allá de la altura, pero desde el minuto uno, ¿no? Yo creo que también eso fue muy impactante. Cuando digo la responsabilidad social, creo que fue brutal para mí el ver las imágenes cuando yo viajaba, ¿no? Viajaba de Barcelona para acá, en mayo de 2022, y vi a los activistas salir a las calles, exponerse de esa manera y realmente gritar el grito, ¿no? El grito que tenían y que han mantenido a lo largo de todo el proceso y además lo han hecho pues constantemente en las buenas y en las peores, como digo, y por lo tanto pues agradecida hasta el infinito, sabiendo que tenemos esa responsabilidad de pedir la pena máxima también por ellas. Y además, en cuanto a la ley, pues sí, efectivamente, hablamos de un cambio legislativo que tiene que ver con el interés superior de los menores en este país, ¿no? Hay, desafortunadamente, las cifras que son, y creo que la impunidad, además, en estos casos, contribuye a que las cifras de feminicidios sean tan altas, y por lo tanto, eso tiene unos efectos colaterales gravísimos, y en estos casos lleva a hablar de cifras de 5,5 menores en orfandad por feminicidio al día, ¿no? Y aquí pensar la idea de, por ejemplo, en el caso de mi hermana, ¿no? Yo creo que ahí fue desgarrador verme en ese escenario en el cual este señor, Javier López Zavala, pedía, en el momento en que mi hermana fue asesinada, pedía, a cambio de que mis padres y yo nos llevábamos a nuestro sobrino menor, que siempre estaba a nuestro cargo, de la familia materna, pedía a cambio de darnos esa posibilidad de llevárnoslo, que yo dijera en cámaras, es decir, ante los medios, que entre ellos la relación era maravillosa, es decir, estaba utilizando a su hijo como ficha de cambio. Terrible. Eso fue para mí determinante, entre otras cosas. El interés superior de los menores no es esto, ¿no? Claro. Y esto pasa desafortunadamente en muchísimos casos. Elena, tengo que hacer una pausa. ¿Me permites unos minutos y regresamos contigo? Por supuesto. Gracias. Platicamos con Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, sobre este fallo que declara culpable del feminicidio de Cecilia a Javier López Zavala después de 3 años, así como también fueron declarados culpables los dos asesinos materiales de Cecilia. Elena, platicábamos hace unos minutos y nos quedamos a la mitad debido a la entrada del corte comercial de lo que queda como legado finalmente después de este durísimo proceso, después de levantar la voz, de unirse no solamente entre la defensa legal y la familia, de generar todo un movimiento de activismo que deja, la muerte es terrible, el asesinato es una tragedia que nunca debió ocurrir, pero el proceso termina dejando cuestiones positivas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Siempre hablo de la ley Monzón, que es de lo que estábamos comentando ahora, como un bálsamo, ¿no? En un escenario de muchísimo dolor, ¿no? Y por lo tanto, pues poder hablar de esta ley ahora, que ya está en tantísimos estados, de hecho está propuesta en prácticamente todas las entidades de la Federación, está propuesta como proyecto en casi todas, están además aprobada en más de 15, con lo cual ya estamos por encima casi de la mitad. Y por lo tanto, pues ahí en este avance, que lo que pretende esta ley es precisamente suspender en el momento de la vinculación a feminicidio, suspender la patria potestad de los padres que tienen hijos en común con la víctima de feminicidio, ¿no? Es decir, en esos casos en los que la patria potestad existe, por tanto hijos menores de edad, pues que queden su interés superior protegidos, que si no se les va a convivir con feminicidas ni quedar, desde luego, sujetos a una persona que lógicamente ha atentado contra todos sus intereses, ¿no? Matando a su madre. Entonces, la suspensión de patria potestad en el momento de la vinculación, estos procesos, pues mira, estamos hablando de que hemos tardado 3 años y medio para esta declaración de responsabilidad, son muy largos, básicamente es una infancia o media infancia. Por tanto, nosotros sí centramos ahí necesario la vinculación como un momento determinante para la suspensión de patria potestad y revocación de patria potestad ya en el momento de la determinación de responsabilidad, ¿no? Esto creemos que es necesario para cumplir con los convenios internacionales, además de la dignidad de los niños. Y por lo tanto estamos ahí impulsando con las activistas que nos han acompañado al Estado de Puebla y con muchas activistas en todo el país además. En muchos casos desafortunadamente es necesario, muy necesario que se proteja a los niños físicamente, pero además no es solamente por eso, es por el hecho de que tengan derecho a reconciliarse con su historia de vida y de recobrar su dignidad, ¿no? A pesar de todo el dolor. Entonces estamos hablando además de un proyecto que ya ha pasado a un proyecto federal, que es de la bancada del Partido del Trabajo, impulsado por la diputada Nora Escamilla de Puebla, y que estamos a la espera de que también eso se concrete pues el primer trimestre del año que viene, ¿no? Y entonces sí que podremos hablar de que cerramos todas las aristas del caso, casi,
y que podemos seguir adelante con un legado de mi hermana para todos los niños de tu país que se encuentran con esta situación terrible. Eso sería muy, muy importante. Entonces, más o menos por qué fechas se está estableciendo una posible audiencia ya para determinar la pena contra López Zavala y las otras dos personas? Pues mira, 31 de diciembre, así que muy enfocados en eso para el cierre de año, hacerlo muy bien. Muy bien. Elena, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Es Elena Monzón, abogada, hermana de Cecilia Monzón. Dentro de una semana ya